Todos ustedes, queridos cristovidentes, un saludo muy especial. En los programas que hemos tenido con ocasión del mes misionero extraordinario, convocado por el Papa Francisco, hemos hablado sobre distintos aspectos de la misión dentro del proceso evangelizador de la Iglesia, dentro de ese proceso que tiene, por supuesto, una acción misionera con la que comienza, una acción catequético-iniciatoria que lleva a madurez la fe que comienza con la misión y una acción pastoral por la cual se hace efectiva la misión. De hecho, en el día de hoy vamos a hablar de las misiones y de los grandes misioneros en la Iglesia, pero lo vamos a hacer pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros caminamos como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, vamos a sentir la necesidad de comunicar nuestra fe y la experiencia que tenemos de amistad con el Señor con otras personas. Toda la acción pastoral de la Iglesia tiene que ver con eso. Pongámosla hoy toda bajo el título y la forma de la misión. Por supuesto que tiene distintas variedades, distintas aplicaciones, servicios complementarios. Ya, como lo hemos dicho en otros programas, hay unos católicos, unos creyentes que se dedican a los pobres, otros a los enfermos, otros a las lecturas en la misa, en fin. Vamos a mirar todo bajo el prisma de la misión católica, la gran misión de la Iglesia Católica, que es evangelizar. Pero en el mes misionero extraordinario queremos también ver cómo esa misión arrancó con las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo el día de la Ascensión, se llenó de fuego con el impulso definitivo que dio el Espíritu Santo en Pentecostés y desde entonces no ha parado. Todavía hoy seguimos haciéndolo. La prueba es este programa en el que nos encontramos ustedes y yo. Esta es una prueba de que la misión de la Iglesia no ha terminado y no terminará. Bien, esa misión, sin embargo, para nosotros que necesitamos buenos ejemplos y necesitamos ilustrarnos sobre cómo se hace, pues ha tenido grandísimos exponentes. Sin pretender hacer una historia de la misión y de los misioneros en la Iglesia, porque sería un tema tan largo como interesante, pues vamos a mencionar algunos episodios y algunas figuras que son muy importantes para nuestra fe hoy. Comencemos por los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles, tal y como la tradición católica nos lo recuerda, pues se fueron por todas partes, literalmente, hasta los confines del mundo. Unos se fueron a Occidente, otros a Oriente. De algunos conservamos sus testimonios y el ejemplo de lo que hicieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero todos salieron a cumplir con el mandato de Jesús, a evangelizar. Ellos, por supuesto, llenos de un fuego especial, comunicaban a otros esta gracia de una manera absolutamente particular. La Iglesia reconoce que los 12 son los 12, que son testigos privilegiados. Pero muy pronto, comenzaron a compartir, precisamente porque el Espíritu Santo se los garantizó, esa experiencia profunda con los que fueron sus sucesores, con los obispos, con Tito, con Timoteo, con otros, con Bernabé, con otros que menciona el Nuevo Testamento, y con ellos comenzó una especie de segunda generación que hace que la Iglesia sea apostólica. Los obispos de verdad somos sucesores de los apóstoles, por eso no cualquiera puede decir que es obispo. Y en segundo lugar, de verdad transmitimos el mismo testimonio que los apóstoles, por la palabra de ellos, por la gracia que el Espíritu Santo nos ha comunicado, pero por supuesto el mismo testimonio. Esta es la palabra con la que Dios educa a su pueblo. En fin, los apóstoles comenzaron su tarea haciendo que en el mundo se oyera una palabra de esperanza y de salvación. Pero el efecto fue de comunidades que comenzaron a congregarse
basta ver el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo los versículos 42 a 47, para escuchar la palabra de Dios y para celebrar la Eucaristía, para hacer obras de caridad. Esas comunidades se formaron de tal manera que comenzaron a expandirse, a producir sus propios frutos, y por obra de distintos acontecimientos de la historia se comenzaron a regar por el mundo entero. Y en ese camino que tuvieron los primeros, fueron dejando su fe en distintos lugares y por supuesto no solo a sus hijos, sino también a todos los que se contagiaban. La cosa hermosa aquí es que en 300 años ya habían prácticamente conquistado medio mundo, en solo 300 años. Si ustedes piensan hoy en lo difícil que está la cosa, en lo lejano que está un grupo, en lo impermeable que está otro, en lo difícil que está esta situación, o por este motivo o por aquel, piensen que para ellos fue más duro, y que no trabajaron solo para un año o dos. 300 años les tomó llenar el mundo conocido, el mundo del Imperio Romano, con la predicación de la palabra de Cristo. Pero a partir de eso, comenzó a haber una vitalidad tan impresionante en la iglesia. Se facilitaron un poco las cosas, es verdad, después del año 313, pero no solo fue facilidad de comunicar y de expresarse, sino que también los distintos acontecimientos de la historia, como invasiones y movimientos enteros de pueblos por toda Europa, hicieron que más allá del Imperio Romano, otros comenzaran a recibir la palabra de Dios. Para el siglo IV ya había algunos obispos que comenzaban a mandar personas a otras partes a evangelizar, a mostrar el misterio de Cristo. Y esas comunidades que les comenté ahora ya habían dado testimonio en muchas partes. Con la evolución de la vida religiosa sobre todo y de los monasterios, personas con la talla enorme de San Benito comenzaron a hacer lugares, monasterios, lugares de monjes, monasterios, en los cuales se vivía intensamente la vida cristiana, pero además se enviaba a algunos de los hermanos a cumplir misiones alrededor. Fue tanta la riqueza de esa experiencia que muy pronto comenzó el mismo fenómeno a llegar hasta los confines de Europa, hasta Inglaterra, hasta los límites de la actual Francia, de España, por todos lados. Y los monasterios que se fundaron en distintas partes comenzaron a enviar misioneros a los lugares donde todavía no se conocía la fe católica. Podríamos hablar de muchos nombres y cada pueblo tiene su propio evangelizador, pero me interesa mucho que ustedes sepan que donde más se vivía del misterio de la fe, donde más se hacía oración, donde más se copiaban las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de allí salieron los mejores misioneros. Para ustedes, hoy, que quieren ser misioneros, pues entonces, en la vida de oración, en la profundidad del encuentro con el Señor, de allí surgirá de verdad el carisma, la fuerza, la palabra, todo lo que se necesita para contagiar al mundo de la luz de Cristo. La historia siguió. Nacieron las grandes órdenes, San Francisco y los franciscanos, Santo Domingo de Guzmán y los dominicos, y más adelante en la historia, ya en la Ilustración prácticamente, San Ignacio de Loyola y los jesuitas, la reforma de la Orden del Carmen, con los carmelitas, tanto hombres como mujeres, y en todas esas órdenes, unos brotes de santidad extraordinarios que hacían que hombres y mujeres comunicaran su fe en el mundo de manera distinta y siempre riquísima. Una de las pruebas de que ser misionero paga es recordar, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que no se consagró propiamente a la misión, pero que evangelizó con la manera de imitar a nuestro Señor Jesucristo y de vivir el Evangelio. No es pues que nuestro Papa actualmente ostenta el nombre de Francisco recordando el carisma extraordinario
de este grande, de este gigante en la fe, o para caer también en la cuenta de algo extraordinario y que ha producido frutos enormes en todo el mundo, el carisma de Santo Domingo de Guzmán, que quería enseñar a los suyos a predicar lo que habían hecho oración, lo que habían hecho vida propia por la oración. Y su orden, que él quiso que se llamara Orden de los Predicadores, ha hecho en todo el mundo tanto bien, precisamente predicando la palabra de Dios. Los jesuitas, en su nacimiento, en medio de una circunstancia tan complicada como la de la Reforma, que venía del norte de Europa, sin conflictos, sin batallas de ningún tipo, sin grosería alguna, reevangelizaron a Europa, trayendo al centro de la fe católica, por la predicación de los ejercicios espirituales, a muchos hombres y mujeres, a pueblos enteros. Y podríamos hacer la misma descripción de todas las obras que han hecho las grandes comunidades religiosas, pero también los obispos y los sacerdotes santos, desde el origen de la Iglesia hasta hoy, que nos comunican con su fe y con su testimonio lo que es vivir del Evangelio, la riqueza. ¿Cómo no mencionar a los papas que hemos tenido recientemente, todos ellos santos, cada uno en distinto carisma, con distintos enfoques, pero todos ellos tan entregados a la misión católica? En fin, nombres de grandes misioneros tenemos muchos. En Colombia, Santa Laura Montoya, recientemente canonizada, es un ejemplo extraordinario que todos deberíamos conocer. Su autobiografía, al alcance de todos, y siendo ella colombiana, debería ser objeto de lectura de todos nosotros. Es asequible, todos podríamos beneficiarnos de eso. Pero termino, porque el mes misionero comienza el 1 de octubre con la fiesta de Teresita de Jesús, y porque el próximo 3 de diciembre recordaremos al otro patrono de las misiones, que es Santo Javier, con una mención de los dos patronos. Teresita nunca salió del convento, una monja contemplativa, carmelita, que se dedicó a lo que tenía que hacer, que fue la alabanza divina, el ofrecimiento de sus obras, de sus sacrificios pequeños y grandes, y todo su amor por nuestro Señor Jesucristo, por la contemplación de sus misterios, pero con un fuego, con un deseo de que el mundo entero conociera a Cristo, que la llevó a hacerse protectora espiritual, madrina espiritual de muchos misioneros, y a estimular las misiones hasta el punto de ser patrona universal de las misiones sin salir del convento. Que Dios nos dé a todos el fuego de Teresita, el deseo de que el mundo conozca a Cristo y que lo hagamos de verdad. Y San Francisco Javier, que en una circunstancia que ni él mismo preveía, terminó ofreciéndose para una misión hacia lo desconocido, hacia el extremo oriente, y que en el camino hizo tanto bien, que cuenta la historia que su brazo no resistía más de tantos bautismos que tuvo que administrar. Él se dedicó a la catequesis de los niños, a la enseñanza a los adultos y a mostrar que en la fe todo se puede. Como San Francisco Javier, a todos nosotros nos debería conquistar el verdadero conocimiento de las cosas de Dios, el saber que todo el mundo es muy poquito cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, que de nada nos sirve conquistar para nosotros honores y glorias si no conquistamos al mundo para Cristo. Y por eso ese tiene que ser nuestro fuego. El mes misionero no termina. Lo bello del mes misionero extraordinario en Colombia es que hemos hecho el propósito de emplear la gracia que el Papa nos dio como estímulo para ponernos en misión permanente. Que en todos los lugares, en todas las parroquias, en todas las comunidades, en todos los lugares donde se vive la fe, nos hagamos el propósito de hacer por lo menos una gran misión como la que acabamos de vivir por semestre, y una misión que tenga siempre la continuidad
de aquellos procesos que llevan a la perfección, a la consumación, la vida cristiana. Es decir, nos llama Jesús a vivir con Él, nosotros nos entregamos y dejamos que su gracia nos lleve a conocerlo cada vez más y a convertirnos cada vez más hasta cuando Él así disponga a llamarnos a la vida eterna. Que el Señor, por medio de esta misión y por las que vendrán, conceda a nuestra patria todos los dones que anhela, sobre todo la paz, la justicia social, la armonía entre todas las culturas, y que a todos ustedes y a toda la patria la bendiga Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.